Aunque no lo parezca, en Las Vegas no todos son hoteles y casinos. Sin ir más lejos, esta ciudad tiene una prestigiosa universidad muy conocida por promocionar el deporte. Este fin de semana se celebra aquí un campeonato de tenis y en él participa la aragonesa Clara Schumacher. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, aquí no se te diferencia mucho si eres española o no. No, aquí como ves tenemos de todos los países. También vais todas uniformadas, ¿no? Como ves tenemos de Alemania, Ucrania, Bermudas, Brasil, tenemos de todos los países. ¿Y qué haces tú aquí en Las Vegas ahora? Pues estoy aquí en un equipo de tenis con la Universidad de University of the Pacific. Entonces, aquí hay aviones, ¿no? Sí, muchos aviones. Cada 5 minutos hay un avión. Bueno, como te estaba diciendo, la razón por la que me vine aquí es porque en Aragón es muy difícil compaginar los estudios con el tenis. Entonces, yo he estado jugando tenis desde los 8 años y me parecía muy mal llegar a los 18 años como hacen muchas chicas en Aragón y dejar el tenis porque no hay manera de compaginar los estudios con el tenis. Tienes que elegir o dedicarlo todo el sacrificio a eso. Exacto. Aquí es impresionante porque te dan una beca completa que es más de $40.000 sin incluir cuando vas de viajes, te pagan también las comidas, los hoteles, los aviones. Para ti supongo que será como un sueño poder jugar al tenis y poder estudiar 2 carreras, ¿no? Sí, es un sueño increíble para mí. Teníamos que jugar hoy, pero ha llovido, entonces tendremos que esperar un rato a que se sequen las pistas. No llueve, es un desierto, así que poco llueve. Justo venimos nosotros y llueve. ¡Ay, qué! Esta es nuestra abuelita, que le llamamos nosotras. Viene a todos los partidos a animarnos, siempre está ahí con toda energía. Tiene 82 años y es la persona más energética que he visto en el mundo. Why do you go to see all matches? We got a lot of international, Yeah. and they didn't have any moms bringing goodies after the match. Yeah. And I started bringing them, and they said, well, you could be our mother. And I said, no, I'm too old to be your mother, but I could be your grandmother. Siempre para Acción de Gracias y luego para primavera, siempre nos invita a una comida que hace ella misma, a preparar todo desde el primer plato hasta los postres, que nos hace como mousse de chocolate o tarta de queso. Ella se tira como un día entero cocinando para nosotros, para sorprendernos. Es, como te he dicho, como nuestra abuela, nos trata como sus nietos, nos trata increíblemente. Clara, ya ha cambiado vestida de persona, ¿no? ¿Al final se ha podido jugar o no? No hemos podido jugar, estaban todavía las pistas mojadas y hemos empezado a calentar, pero nada, no se podía. Nada, ¿no? Con las ganas que tenía yo de jugar. Y bueno, ahora es todo impresionante, ¿no? Sí, aquí tenemos a los leones por el símbolo del hotel, Metro Golden Mayer. ¿Qué te parece que estén aquí los leones en el pleno casino? Pues muy bien, me gusta mucho. No había visto nunca un león de tan cerca. ¿Y qué es lo que hacen con los cuidadores? Pues nada, les están lanzando cosas, pero el león me parece que es un poco vago, así que no está haciendo mucho. Clara, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en un tranvía que conecta todos los casinos para que puedas jugar, gastarte todo el dinero sin tener que caminar mucho. Muy bien, ¿y esto que nos lleva ahora al Velayo, no? Sí, vamos a ir al Velayo a ver el espectáculo de agua, que es muy conocido, y también el Velayo es uno de los hoteles más conocidos y más reconocidos en Las Vegas. En la de Ocean's Eleven creo que sale el Velayo, Sí, ¿no? con todos estos actores famosos. ¿Y esto es como sale en las series y en las películas, como CSI Las Vegas y todo esto? Sí, pero no vamos a ver a ningún actor famoso. No, bueno... Por desgracia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a lo mejor? Clara, este espectáculo es muy bonito, pero habrá cosas que se echen de menos, ¿no?, de Aragón. Sí, echo mucho de menos las fiestas del Pilar, sobre todo eso, y mis amigos mandándome mensajes, recordándomelo todos los días cuando son las fiestas del Pilar y los botellones que hacen. ¿Qué es lo que más te gustaba del Pilar a ti?
A mí me encantan los conciertos y las ferias, sobre todo, las ferias muchísimo. ¿Qué grupos de música te gustan? Amaral es mi cantante favorita. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta mucho ella? Sobre todo Amaral y Shakira son mis cantantes favoritas, pero bueno, la aragonesa es Amaral. ¿Y no te dio miedo dejar la tierra? Cuando te cogiste el avión para venir aquí, ¿con cuántos añitos? ¿Con 18? Con 18, sí, mucho miedo, porque inglés sabía hablar, pero lo que te enseñan en el colegio, quiero ir al cine, cuánto cuesta esto, pero cuando llegué me empezaron a preguntar cosas sobre mi seguro médico, qué clases quería hacer y no entendía nada. Clara, ¿y esta estatua me suena de algo? Bueno, pues para los que os suene esta estatua, sí, efectivamente es la misma que tenemos en Zaragoza, que es César Augusto y está en las murallas. Aquí tenemos a la gente... Sí. Es muy típico esto en Las Vegas, que la gente Sí, muy típico. Porque la gente se te pone a hablar, a vacilar, ¿no? Sí, en Las Vegas puedes ver todo lo que no hayas visto. Supongo que te sorprendería mucho, ¿no? Encontrártela aquí. Mucho, es algo que me recuerda a Zaragoza. Y el Caesars Palace es impresionante, ¿no? Es este hotel que tenemos aquí. Impresionante, muy grande y como podéis ver, todo lleno de monumentos, aunque no sean de verdad. Y ya la pregunta obligada, ¿qué vas a hacer en un futuro? ¿Te queda mucho tiempo por aquí, por Estados Unidos? Pues voy a terminar mis 2 carreras en julio y tengo pensado volver a Zaragoza, a unirme con mis mañicos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Que vaya bien el torneo lo que queda, ¿eh? Pues nada, adiós. Hasta luego.